Mint. Y este sí que es un tremendo dolor de cabeza para el bolsillo de todos los chilenos, el gasto que realizamos mensualmente en medicamentos. Como decía Iván Valenzuela, somos campeones mundiales en gastar plata en remedios, tanto por los precios como por la cantidad de medicamentos que consumimos mensualmente. Parte de una encuesta sobre la salud chilena que nos presenta a esta hora Rita Díaz. ¿Cómo estás, Rita? ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas tardes. Exactamente, campeones mundiales, y no solo en gastos de medicamentos, sino que en gastos de salud en general. Pero sí, lo que se lleva el premio en esta arista, sin duda, son los medicamentos, porque en promedio el 8% de los ingresos de los chilenos va dedicado a este ítem mensual, pero este porcentaje aumenta a 13 si hablamos de personas con menos recursos. Justamente cerca de 60.000 pesos mensuales en promedio es lo que gasta un chileno, pero esto tiene que ver más que nada con las enfermedades crónicas, porque podríamos habernos explicado quizá con automedicarse, porque muchas veces las personas van hacia la farmacia, compran quizá un paracetamol o remedios que se pueden adquirir sin recetas, pero por parte de la Universidad Andrés Bello y el Instituto de Salud Pública que realizó esta encuesta nos dicen que va relacionado con las enfermedades crónicas y sobre todo también con lo que pasa con la tercera edad, ¿verdad? Que pueden padecer más de una patología. Nosotros justamente salimos a la calle a preguntarle a la gente cuáles son los mayores gastos que tienen, cuánto gastan en promedio, qué opinan, por ejemplo, de las farmacias populares como solución para poder abaratar un poco los costos en medicamentos y también cómo enfrentan, ¿verdad?, el hecho de tener que realizar estos gastos mensualmente. Los invito a que escuchemos parte de lo que nos comentaron. Tengo un gasto en remedio en un paciente que es mi señora. Estoy gastando aproximadamente 380.000 pesos mensuales. Es mi sueldo completo, es mi sueldo, más mi pensión. Yo me enfermo, no me voy a hacer ver porque ya, como ya soy adulta, entonces yo me puedo aguantar, pero los niños no. ¿Es un tema que mensualmente les preocupa el hecho de gastar en remedios? Sí, mucho porque no, por ejemplo, en los consultorios te dicen, te recetan tal cosa, pero no te lo dan. Yo creo 50.000, 100.000, depende del caso. Deberían haber mejores ayudas políticas como tienen otros países, que las personas no tienen que preocuparse tanto por cómo voy a financiar mi enfermedad. Yo gasto como 50, 60. 60 más o menos. Porque son los antidepresivos. Yo también estoy inscrita en la farmacia popular de mi comuna de Renca, pero esos remedios no los venden allá. Claro, y el 90% de los encuestados dicen que valoran, ¿verdad?, positivamente el hecho de que existan las farmacias populares, pero dentro de lo que se critica, entre comillas, es que hay poca variedad de medicamentos, y escuchábamos también lo que le sucedía a esta persona que nos decía que no hay, por ejemplo, antidepresivos disponibles en estas farmacias, que tampoco están cubiertos, ¿verdad?, por los seguros de salud u programas que ofrece el gobierno. Para que nos comente sobre los resultados de esta encuesta y qué es lo que significa, ¿verdad?, cómo se le puede hacer una evaluación, estamos con Ronnie Lenz, director de posgrado del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, Rita. Un gusto estar con ustedes. Bueno, hablábamos de estos resultados que preocupan, ¿verdad? Son 60.000 pesos mensuales, cuando muchas veces el sueldo mínimo es de cerca de 300.000 pesos. Eso, por supuesto que preocupa. Es preocupante, alrededor de 60.000 pesos mensuales gastan los chilenos. Si uno saca la cuenta, por ejemplo, en el caso de las personas más pobres, esto es un 13% de sus ingresos, y si uno piensa un poquito, esto podría significar alrededor de 1 mes y medio del sueldo de las personas al año tienen que destinarla para el consumo de medicamentos. Esto es muy pesado, sobre todo para la gente de la tercera edad. Están gastando 63.000 pesos. Y alrededor de un 20% de los chilenos gasta más de 90.000 pesos, como el caballero que veíamos en el reportaje, ¿no? Esto es efectivo. Nosotros somos uno de los países en la OECD que más gasta en bolsillo, es decir, que no pasa por la seguridad social, que los seguros no bonifican, ni FONASA ni las ISAPRES. 1/3 del gasto de salud es gasto de bolsillo y la mitad de este es gasto de medicamentos. Y esto es corroborado por los datos que acabamos de ver en nuestra encuesta, ¿no? Por lo tanto, yo diría que la gran conclusión que nosotros sacamos
es que en la reforma de salud que se está comenzando a discutir, el plan de salud universal tiene que incorporar la cobertura de medicamentos ambulatorios. Esto no puede seguir esperando. Y la buena noticia que también obtenemos de la encuesta es que los chilenos están dispuestos a pagar por esto. El 57% de las personas está dispuesta a pagar entre un 1% y 2% de sus ingresos para poder contar con un seguro de medicamentos que les haga bajar este gasto de bolsillo. Y si bajamos un poquito más la tasa a medio punto, casi el 80% de las personas está dispuesta a tener un seguro de medicamentos. Por lo tanto, el plan de salud universal tiene que considerar seriamente la bonificación de medicamentos. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle si en este enorme gasto que hacemos los chilenos en medicamentos tiene que ver el precio de nuestros medicamentos comparativamente a nivel mundial. Siempre se dice que nosotros pagamos los medicamentos más caros. ¿Es así? Mire, este es un punto bien controversial porque depende cómo uno lo mida, pero en general Chile es uno de los países que tiene mayor tasa de penetración de genéricos en los países de la OECD, casualmente después de Estados Unidos. De tal manera que nosotros, en promedio, nuestro gasto en medicamentos no es más alto que el del resto de los países de la región. Lo que pasa es que este gasto lo realizan directamente las personas y es muy poco bonificado por los seguros. Entonces lo que le pasa a las personas es que tienen que cargar con una carga muy alta. Ahora, podríamos tener precios más bajos que el promedio de la región de América Latina si intervenimos dos grandes elementos. El primero es que hoy día tenemos un oligopolio en la distribución de las cadenas farmacéuticas de medicamentos y eso tiene que acabarse, tiene que abordarse de manera más integral. Y el segundo elemento es que se podrían abaratar mucho más los medicamentos si los compradores fueran directamente la Seguridad Social, es decir, FONASA y las ISAPRES, y no necesariamente pasando a través de las cadenas farmacéuticas. Ahí se podría ir a sistemas de regulación de precios máximos, de precios referenciales, y esto trasladárselo a los usuarios. Ronnie, eso por el lado de la estructura, de cómo está organizada la venta de remedios, pero desde el punto de vista del seguro, eso que usted mencionaba, decía, hay gente dispuesta, mucha gente dispuesta a poner el 1% de sus ingresos o 0,5% de sus ingresos en pagar un seguro de medicamentos. ¿Cómo funcionaría un seguro de medicamentos en ese nivel, en el nivel tan masivo? Igual como funcionan todas las prestaciones que se tienen que cubrir a través de los seguros. El medicamento, si bien tiene algunas complejidades particulares, no es más difícil que cubrir las cirugías o cubrir el día cama o cubrir las consultas de urgencia. O sea, perfectamente, y de hecho eso pasa en los países desarrollados. En promedio, en los países desarrollados, ellos cubren el 66% de la cuenta que pagan las personas en medicamentos, ¿no? Por lo tanto, Chile ya no puede estar ausente de esto. Yo creo que dimos pasos importantes con el tema del GES, que hoy día ayudó, por ejemplo, a mejorar la cobertura en materia de diabetes, pero todavía el GES es insuficiente, ¿no? Y tenemos que extenderlo hacia los seguros. ¿Cómo se hace esto? El seguro del 7% puede pasar al 8% dentro del esquema de reforma y FONASA puede crear un grupo específico de medicamentos a los cuales, como hace FONASA con el resto de las prestaciones, le fija un precio. Y por lo tanto las cadenas farmacéuticas o los laboratorios se pueden inscribir para ofertarle esto a la población a los precios negociados. Ronnie, quería también saber si, además de esto que usted nos comentaba, que me parece súper interesante, en el fondo, es decir, los chilenos gastamos más plata del bolsillo porque en Chile los medicamentos nadie ayuda a pagarlos, no hay bonificación ni hay seguros para que los cubran. Pero, ¿será que los chilenos también tomamos más medicamentos que el resto de los ciudadanos del continente? No necesariamente, o sea, las estadísticas nuestras, cuando nos comparamos con los países de la OECD, que es donde tenemos más datos, ¿sí? Yo diría que las tasas de consumo nuestras todavía no están alineadas con los países de la OECD. Si bien es cierto que hay un porcentaje de la población que se automedica, lo cual bajo ningún concepto es recomendable, todavía nosotros estamos bajos, por ejemplo, en el consumo de antihipertensivos, en medicamentos para el dolor, en medicamentos para el colesterol, pero en algunos estamos altos, como por ejemplo en el área de la diabetes. Entonces ahí yo creo que hay mucho de folclore, de creencia. Ya. Las farmacias están concentradas además fuertemente acá en Santiago y en ciertas zonas de Santiago, por lo cual uno
ve que el acceso a medicamentos en ciertas partes es más fácil. Pero si uno sale de Santiago, ya esa disponibilidad de acceso a fármacos comienza a caer. Por ejemplo, en las farmacias populares, si bien son valoradas porque tienen precios mucho más bajos, ya cuando uno ve la disponibilidad o la cartera de medicamentos, la valoración de las personas cae, ¿no? Entonces, hay un problema de acceso a medicamentos en Chile. Claro, usted hablaba de las farmacias populares justamente y la valoración que tienen, pero ¿cuánto han ayudado realmente? ¿Se puede considerar como parte de la solución a este problema? Mire, el hecho de que existan farmacias populares es parte de las estrategias que uno observa en los países desarrollados. Hay distintas tasas de penetración, nosotros todavía estamos bajos respecto a lo que muestran las normas europeas. Sin embargo, yo creo que es una estrategia, pero no es la principal. Yo creo que los alcaldes que están más próximos a la gente han detectado esta necesidad y por lo tanto han sacado una solución, ¿no? Solución que es valorada, solución que para las personas les ayuda a bajar su nivel de gasto. Pero nuevamente, yo creo que la solución de fondo es que FONASA e ISAPRES tienen que cubrir el gasto ambulatorio en medicamentos. Si la Seguridad Social no cubre los gastos de medicamentos, no tenemos solución de fondo para el acceso a las drogas. Perfecto. Sí. Le agradecemos entonces por conversar con nosotros sobre este tema tan importante, Mónica, y que finalmente nos afecta a todos de alguna u otra forma, y ahí mencionando algunos puntos para mejorar lo que sucede y lo que nos comentaban también los chilenos con los gastos en medicamentos que muchas veces superan sus ganancias mensuales y que finalmente provocan un problema en su día a día. Muy bien, Natalia López viene ahora, pero Rita Díaz. Rita Díaz. Con la información. Gracias, Rita. Buenas tardes. Buenas tardes. Vas a necesitar a lo mejor un remedio para la concentración. Pues otro remedio más. Otro remedio más. Querrías decir. Ya. Vamos ahora sí con Natalia Ahora López. sí con Natalia López. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a partir dando una vuelta al mundo.